Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Y yo soy Andrés Benítez y juntos te traemos el boletín de noticias número 108 del canal con el resumen más resaltante de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Adquiere increíble ropa de tu anime favorito, Naruto, One Piece, Dragon Ball y más, con un excelente descuento usando nuestro enlace y un descuento adicional por compras mayores a $50 usando el código en la descripción. Además, si tu compra es de $29 o más, el envío te sale totalmente gratis. Aceptan PayPal y recibe tu artículo en donde te encuentres, 100% comprobado. Ya pedí las mías, ¿y tú qué esperas? Anime. Zoids Wild estrenará segunda temporada en el mes de octubre, y es que la serie de anime de Zoids Wild estrenará su segunda temporada en octubre, la cual llevará por título Zoids Wild Zero. El video promocional fue presentado y transmitido por el fabricante japonés de juguetes Takara Tomy. El lema que acompaña la visual dice: "El futuro de Zoids comienza a partir de cero". Por esta razón, la segunda temporada presenta una historia completamente diferente con nuevos protagonistas principales y unidades Zoids basadas en los kits de modelos robóticos de Takara Tomy. La historia se centra en un chico llamado Leo Conrad, que es experto en modificar Zoids. Por ahora no hay más detalles. Anunciada nueva película del anime de Gintama. Y es que el manga de comedias y aventura de Gintama, creado por Hideaki Sorashi, reveló en la banda envolvente de su tomo número 77 y final del manga que tendrá una nueva adaptación en película de anime. Esta producción fue anunciada durante el evento de Gintama Shirogane Matsuri 2019 en el mes de marzo. Esta sería la tercera película del anime para la franquicia, pero aún se desconoce su fecha de lanzamiento y cuál será su historia, la cual será anunciada más adelante, y a ver si ciertamente será el final del manga o es otra broma de su autor, y revelar que seguirá en otra editorial como ha ocurrido anteriormente. Por ahora no hay más detalles y disfruta de la visual que puedes apreciar en este momento de su nueva película. Saint Seiya podría ser vista en la plataforma de Netflix, y es que tras los tropiezos de su reciente remake de Knights of the Zodiac Saint Seiya, la plataforma de Netflix emitirá el anime original de Saint Seiya. El anime regresa a la pantalla chica por medio de este servicio streaming, mientras planea una nueva estrategia tras las críticas bastante cerradas de Knights of the Zodiac Saint Seiya, que con solo 6 episodios en la primera parte de su primera temporada recibió críticas terribles. Y es que no es para menos, ¡es horrible! Además, Netflix confirmó que ya están trabajando en una segunda temporada del nuevo anime en formato CGI, y el nuevo anime recibirá la segunda parte de la primera temporada próximamente. Volviendo a la noticia del anime original, se espera que este estreno cuente con el doblaje realizado en el año de 1986, aunque se desconoce aún si harán una mejora en el audio de 1986 o volverán a hacer todas las líneas los actores de voces originales. Por ahora no hay más detalles y se desconoce cuándo estará disponible la versión original en la plataforma. Boku no Hero Academia Heroes Rising presenta a su villano en el nuevo tráiler. Y es que la nueva película de la serie anime de Boku no Hero Academia ha presentado su primer tráiler, y en él podemos conocer al villano, que le hará la vida imposible a los estudiantes de la UA que aún siguen en entrenamiento. La película llevará por nombre Boku no Hero Academia Heroes Rising, y el nuevo villano se llamará 9, y parece que tendrá una variedad de poderes que pondrá en aprietos a los alumnos de la clase 1A. El film tendrá lugar después de los hechos ocurridos en la tercera temporada de la serie de anime, y de acuerdo con su creador Kohei Horikoshi, autor del manga original de My Hero Academia, esta podría ser la última película de la franquicia. El autor explicó que esta segunda cinta se podría considerar un final para My Hero Academia debido a que utilizó uno de los conceptos que planeaba usar para lo que él llama la batalla final del manga, que se encuentra a punto de llegar al clímax de la historia. Esta película se estrenará el próximo 20 de diciembre en cines japoneses y en el 2020 en varios países de América, como ocurrió con la anterior película.
Además hay que recordar que la cuarta temporada del anime se estrenará el próximo 12 de octubre. Disfruta el tráiler promocional de la película que puedes apreciar en este momento. El anime Another tendrá doblaje latinoamericano, y es que la reciente tendencia de doblajes de animes no para. Ahora se ha confirmado que la serie de terror y misterio Another tendrá doblaje al español. El actor de doblaje argentino Ari Sister confirmó mediante Twitter su aparición en el doblaje de la serie. Además se agregó que la actriz María Laura Casani le dará voz a Misaki Mei y que se está doblando en el estudio Videodub en Buenos Aires, Argentina. Se desconoce la empresa que ordenó el doblaje y el medio que lo transmitirá. Se espera que sea estrenada en BitMe debido a la similitud con las líneas de producción de las anteriores series emitidas por este canal. Este canal fue estrenado oficialmente el pasado 15 de julio en televisión por cable. Es un canal dedicado al eSports y temas relacionados al anime y la cultura geek en general. Anteriormente la serie fue emitida y subtitulada por Pánico. Live Action. Ultraman confirma un live action cinematográfico. El extraterrestre gigante que lucha contra monstruos espaciales para mantener el orden y la paz en la Tierra, Ultraman, llegará a la pantalla grande de la mano de Hideaki Anno, creador del icónico anime de culto Evangelion, y quien dirige las nuevas adaptaciones de películas junto a Shinji Iguchi. Trabajan en esta nueva película live action luego de dirigir Godzilla Research 2016. El dúo Hideaki y Shinji vuelve a unirse para contar una nueva historia del héroe de 40 metros de altura nativo del planeta Ultra que debutó en la televisión en los años 60. Cabe destacar que el live action estará basada en la historia original de la serie de televisión de 1966 y que seguramente tendrá esos elementos referencias de Anno hacia su masterpiece Neon Genesis Evangelion, que se pueden apreciar en el live action de Godzilla Research 2016. Por ahora, no hay más detalles. Manga. El manga Tommy se adaptará a una serie live action. Y es que el manga de terror Tommy de Junji Ito recibirá una adaptación a una serie live action, la cual estará disponible exclusivamente en la nueva plataforma de streaming Quibi, que se lanzará el próximo 6 de abril del 2020 en Norteamérica. Cada episodio tendrá una duración menor de 10 minutos, y es que la serie será dirigida por Alexandre Aja y escrita por David Leslie Johnson McGoldrick, quienes también serán los productores ejecutivos, junto con Hiroki Shirota como coproductor. Videojuegos. Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be. Super Smash Bros. Ultimate. El héroe tiene una referencia a Dragon Ball. El héroe de Dragon Quest llegó a Super Smash Bros. Ultimate como un nuevo personaje DLC, y en estos pocos días que tiene dentro del título de Nintendo, los fans ya encontraron y señalaron una similitud del personaje con el mundo de Dragon Ball. El héroe tiene una técnica especial muy similar a la que usa Goku en varios capítulos del afamado anime. Esta habilidad consiste en cargar su energía y usarla para elevar la magnitud del próximo ataque que utilizará. Veamos ese ataque a continuación. Hay que aceptar que el movimiento es muy parecido al que los personajes de Dragon Ball hacen cuando están a punto de entrar en una batalla o cuando necesitan recargar su ki. Sin embargo, el aura roja que envuelve al héroe durante este movimiento también nos parece un guiño al Kaioken, la técnica que le permitía a Goku elevar su poder 10, 20 o las veces que pudiera. Interesante. Lanzamiento del Black Desert para el PS4. El 22 de agosto será la fecha de lanzamiento para el PlayStation 4 del videojuego Black Desert, así lo anunció el desarrollador Pearl Abyss. Ya están disponibles los pedidos para reservar el juego en la PlayStation Store con un acceso anticipado de 48 horas y artículos exclusivos dentro del juego. Black Desert ya se encuentra disponible para Xbox One y PC, incluyendo una versión móvil. El juego cuenta con más de 20 millones de usuarios registrados en todo el mundo.
Sword Art Online Alicization Like Chorus será jugable el 18 de agosto. Bandai Namco Entertainment ha anunciado a través de Twitter que Sword Art Online Alicization Like Chorus será jugable por primera vez en un evento especial el 18 de agosto. El nuevo título basado en la franquicia de Reki Kawahara llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC, aunque de momento sin una fecha confirmada. El evento tiene el nombre de Sword Art Online Beaters Meeting y se celebrará el 18 de agosto en el Bell Sale de Akibahara, Tokio. Allí, los asistentes podrán probar la primera demo del título con Alice como personaje jugable, además de descubrir nueva información sobre el mismo. Bandai Namco también aprovechó para mostrar una nueva imagen de jugabilidad que muestra a Alice en medio de un prado en posición de combate. Esta nueva entrega de la saga de rol de acción de SAO, Alicization Like Chorus, cubrirá el arco de Project Alicization mostrado tanto en las novelas como en la serie de televisión. Bandai Namco aseguró en una nota de prensa que este será el juego más fiel a los eventos ocurridos en la serie de toda la franquicia. El título contará con la presencia de personajes clave de la historia como Kirito, Eugeo, Alice o Administrator. Así, llegamos al final del video. Espero lo hayas disfrutado. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Emilio Orozco por su constante apoyo. También saludos a Marvin Bautista, Eduardo Martínez, a Sanime Me Encantan y a Pedro Luis Sosa Mejía. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y a Mino como Rincón Otaku LA. Visita www.rinconotakula.com. Y si deseas apoyarnos en Patreon, te dejo el enlace junto al resto de las redes en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino.